Hola a todos, en la clase de hoy veremos función implícita, función homogénea y función homotética. La función implícita es aquella función donde esta está definida de la forma f de x igual a 0, ¿ya? Y en este tipo de ecuación la variable independiente no está despejada. Un ejemplo, y la forma más fácil de hacerlo es acá, ¿ya? Es decir, mira, esta es la función y yo la estoy igualando a 0. Ahora, la función implícita, uno podría decir que es un caso particular de una función de dos variables. Si se fijan acá en el lado izquierdo de este dibujo, yo tengo una función f de x, y igual a z, que es una función en dos variables, una función que está en el plano, una función tridimensional. Cuando yo digo que ese z vale 0, que es el lado derecho, yo estoy escribiendo la función implícita, y gráficamente esa función implícita es esa curva en el plano y con la altura de z igual 0. ¿Ya? Entonces la función implícita al final es una forma particular de una función tridimensional. Una función implícita tiene un teorema de existencia y unicidad. ¿Ya? Y ese teorema de existencia y unicidad está definido, tiene tres grandes como principios, si se podría decir. Entonces, se dice que una función f de x, y es una función implícita de la ecuación y igual a f de x en el entorno de un punto P0, x0, y 0, acuérdense que cuando yo digo x es una variable, pero cuando digo x0 es un valor particular. Cuando yo digo x y z son variables independientes, pero cuando yo digo x0 y 0, z0 es que es un valor que conozco. Podría decirles 3, 4, 5, pero cuando yo hablo con x0, z0 y 0, estoy diciendo cualquier valor. ¿Ya? Entonces, el teorema de existencia y unicidad de la función implícita eh, tiene tres como estamentos. El primero es que f de x sub 0, y sub 0 es igual a 0. ¿Ya? Es decir, el punto p sub 0, x0, y 0 pertenece a la curva. ¿Ya? Porque es parte de aquellos puntos que conforman f de x, y igual a 0. El siguiente estamento es que las derivadas parciales f sub x y f sub y son continuas en torno al punto p0. ¿Ya? Y el tercero es que la derivada parcial con respecto a y es distinto de cero. Una cosa es decir que las derivadas son continuas, pero otra cosa es decir que yo no permito que el valor sea igual a cero. Ahora vamos a ver por qué yo no permito que el valor sea igual a cero. La derivación implícita es la forma en la que yo obtengo la derivada de la función f de x, este f' de x, ya ese de y a de x que está acá. Y la derivación implícita se calcula o se obtiene gracias a decir que en verdad y es una variable dependiente de x. Entonces cuando yo estoy viendo f de x, y, yo en verdad estoy diciendo f de x, f de x. Porque en verdad y es la variable dependiente de x, que es una variable independiente. Ahora hace un par de clases nosotros vimos cómo derivo yo cuando tengo variables que dependen de una variable independiente. Y lo que se hace es la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo la derivada parcial de f de x, y igual a 0 con respecto a x, que es la única variable independiente, yo tengo que hacer d a de x de f de x, y igual a 0. Y esto acá también lo estoy derivando con respecto a x. Lo que pasa es que la derivada de 0 con respecto a x también es 0. Y si se fijan acá está el cálculo. Cuando yo calculo la derivada de f de x con respecto a x, es muy fácil. Pero a eso le tengo que sumar la derivada parcial con respecto a la segunda variable, que es y. Pero acuérdense lo que pasa con y. Y es dependiente de x. Entonces voy a derivar f con respecto a y por di a dx. Y yo sé que di a dx es igual a f' de x. Entonces va a ser f de y por f' de x, que es lo que está escrito acá. Y ese f' de x es la derivada que nosotros conocemos y hemos calculado siempre. Y al final, si yo despejo la ecuación que está arriba, obtengo que la derivada no es otra cosa que la razón entre las derivadas parciales de la función implícita.
con un negativo acá, dado la forma del despeje. ¿Ya? Vamos a ver ahora un ejemplo, y yo voy a mostrarles dos formas de calcular. ¿Ya? Primero va a ser la forma general, y luego vamos a derivar término a término. Entonces, veamos este ejemplo. Acá f de x, y es igual a x cubo más 4x cuadrado más y más 5x y cubo. ¿Ya? Yo sé que la derivada parcial, acá, f' de x, vamos a escribir acá, f' de x, es igual a menos f de x partido en f de x, ¿cierto? Y este f de x, ¿cuánto es? Vamos a poner acá un negativo. Me va a quedar. Yo tengo acá un elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. Voy a derivar cada uno de los elementos con respecto a x, ¿cierto? Acá está voy a borrar esto con respecto al 3 y el 1. Entonces, el primer elemento con respecto a x me queda 3x cuadrado. El segundo elemento con respecto a x me queda 8x y cuadrado. El tercer elemento con respecto a x es 0 y el cuarto elemento 5y al cubo, ¿cierto? Y abajo, la derivación con respecto a y me queda, el primer elemento no existe derivado con respecto a y, el segundo elemento me queda 8x cuadrado y, el tercer elemento, la derivada de y con respecto a y es 1, y el tercer elemento, la derivada de 5x y cubo con respecto a y me queda 15x y cuadrado. Entonces, obtuve que el f de x es igual a este valor de acá, ¿cierto? Y acá lo tenemos, súper fácil. Ahora, hay una forma más profunda de calcularlo, ¿ya? Y es decir que yo acá voy a tomar esta función, x cubo más 4x cuadrado y cuadrado más y más 5x y cubo igual a 0. Y todo esto lo voy a derivar con respecto a x, que es lo que yo quiero obtener, ¿ya? Entonces esto me va a quedar acá. No es otra cosa que hacer todo esto con respecto a x igual a, y vamos a borrar acá, la derivada con respecto a x de 0, que eso sabemos que es 0, ¿cierto? Entonces, vamos viendo acá, término a término, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, la derivada del primer término con respecto a x es súper fácil, es 3x cuadrado, ¿cierto? Ahora, la derivada del segundo término, cuando yo la derivo con respecto a x, el segundo término es 4x cuadrado por y cuadrado. Y acá son dos variables distintas, entonces yo hago la derivada del primero por lo segundo más la derivada del segundo por lo primero, ¿cierto? Entonces la derivada del primero, la derivada de 4x cuadrado es 8x y cuadrado más el primero sin derivar, que sería 4x cuadrado, por la derivada de lo segundo. Y la derivada de y cuadrado con respecto a x, si yo estoy haciendo regla de la cadena, la derivada de, y esto lo vamos a hacer acá, de, con respecto a x, de y, que depende de x, va a ser igual a y de x', perdón, la derivada de 2y de y cuadrado, y y cuadrado depende de x, va a ser 2y por dy a dx, ¿cierto? Entonces esta va a ser la derivada que va a quedar acá, por 2y por dy a dx, más la derivada del tercer término con respecto a x es dy a dx, y la derivada del cuarto término con respecto a x va a ser igual como hicimos el segundo. Lo tenemos que hacer por partes. Primero derivamos con respecto a x, entonces nos va a quedar 5y cubo, perdón, derivamos el primer término que es la x, y el segundo término va a ser 5x por la derivada de y cubo, que es 3y cuadrado, por dy a dx. Y yo sé que esto es igual a 0, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es agrupar todos los términos que tienen dy a dx. Este dy a dx que está acá,
este de I de X que está acá, y este de I de X que está acá, ¿ya? Entonces voy a decir de I de X por, y agrupamos este término que está acá. 4x cuadrados por 2y es 8x cuadrado y, más 1, que es este segundo término, porque acá el de y de x está multiplicado por 1, más 5x por 3y cuadrado, que sería 15x y cubo. ¿Cierto? Y esto más, y acá tenemos todos los términos que no están multiplicados por de y de x, ¿cierto? Y va a ser 3x cuadrado más 8x y cuadrado más 5y cubo. Todo esto yo lo puedo pasar restando, ¿cierto? Y luego lo divido por todo este término. Y con eso voy a poder despejar el de y de x. Entonces acá yo voy a decir que de y de x es igual a menos 3x cuadrado más 8x y cuadrado más 5y cubo partido en 8x cuadrado y más 1 más 15x y cuadrado. Y si se fijan, es lo mismo que está acá. Entonces al final, gracias a esto, pudimos obtener dos formas de calcular la derivación implícita. Acá tenemos el cálculo de la derivación implícita por el segundo método, ¿ya? Primero derivamos izquierda y derecha con respecto a x. Acá tenemos la derivación de los términos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Luego acá tenemos el cálculo de la derivada del primer término con respecto a x, del primer término. Acá tenemos el cálculo del segundo término con respecto a x. Luego acá el cálculo del tercer término con respecto a x. Y por último, el cuarto término con respecto a x. En esta diapositiva, lo único que se hace es agrupar, hasta obtener lo que habíamos visto antes. Y acá, por si alguien quiere comprobar, dejé la función implícita. Función implícita original. Entonces, acabamos de ver la función implícita. En el siguiente video vamos a ver la función homogénea y la homotética.